muchas veces hablamos desde un escritorio, ¿verdad? Y no a partir de la praxis. Bueno, eso sucede en todos los ramos del ministerio. O sea, ustedes van a tener mucho eso en su formación académica. De hecho, yo lo tuve y ni modo que le hacemos, la cosa es deficiente, ¿no? Pero muchos de nuestros profesores, por ejemplo, profesores de evangelismo personal, nunca evangelizan a nadie. Solo imaginan cómo evangelizar, ¿no? Muchos de los profesores de consejería nunca dan consejería realmente. Entonces, sí, eso pasa, ¿no? Entonces, los historiadores que dicen, mira, la Biblia no, eso que está contando es puro cuento, pues nunca fueron para allá a escarbar, a ver toda la cuestión, ¿no? Sino que simplemente especulan. Entonces, a partir de allí, también los que van a favor o en contra, no importa si uno es conservador o liberal, siempre lo importante es escudriñar, ¿va? Ana, ahí la miro revisando. Estaba difícil la cuestión. Buenas noches, hermano. No, yo Buenas aquí noches. pensando muchas cosas, un tema bien bonito, bien interesante. Me imagino que antes de estos dos señores, de este Julius Bellhausen y este otro Rudolf Boltzmann, me Goldman. supongo que hubieron otros antes que ellos que siempre se cuestionaron, muchos filósofos que siempre Sí, se cuestionaron sobre la veracidad de la existencia de un Dios y sobre que la Biblia pues narra historias basadas en la vida real. Eso me llama mucho la atención, pero más que eso, me interesó también leer sobre William Albright, que es considerado el padre de la arqueología arqueología. bíblica. Encontré que hizo de esta disciplina una ciencia científica, obviamente basada en estudios rigurosos, en el que estudiaba la tipología de la cerámica, excavaciones destacadas que realizó también en el Medio Oriente. Y me llamó la atención un libro, no sé si es un libro que escribió que decía de la edad de piedra al cristianismo. Sí, Esa parte, pues, me gustaría profundizarla quizás más mire, posteriormente. Sí. vamos a ver cómo barajo el tema, ¿sí? Miren, si ustedes van a otros libros sagrados, que existen muchas religiones en el mundo y existen muchos libros sagrados. Digamos, el Corán, para poner un ejemplo, o el libro de Mormón. No sé si ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Mormón? Pero leído realmente, o sea, a echarle la lectura a esa situación. Bueno, yo sí. El libro de Mormón, el Popol Vuh, todo eso yo lo he leído, ¿sí? Entonces, el Corán, ¿no? Va hablando del Corán. Entonces, cuando uno lee el Corán, uno no se topa con algo como la Biblia. O sea, que esto es lo que me dicen muchas veces. Mira, el Corán, ahora que hay una guerra en Irán, ¿no? Y ellos son musulmanes, entonces leen el Corán. Le dicen, mira, el Corán es como la Biblia. Te equivocas, no es como la Biblia. Muy diferente a la Biblia. El Corán es como leer muchos salmos. O sea, como que usted leyera los salmos. Los salmos, bienaventurado el varón, Salmo 2, ¿por qué se amontonan los pueblos? Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Bueno, entonces el Corán es así. Tiene un montón de versos que guárdame, cuídame, Señor. Listo. Sí, no te cuenta una historia, sino son exhortaciones. Bueno, entonces, cuando uno va a la Biblia, se topa con que la Biblia es narrativa. Digamos, está contando una historia. En su mayor cantidad va a ser narrativa, va a contar una historia. La historia de Dios y su pueblo. Vamos al libro de Mormón. El libro de Mormón es narrativa, igual que la Biblia. O sea, cuando uno empieza a leer el libro de Mormón, se topa con que va a contar una historia. Y todo el libro cuenta una historia. Y es fascinante, realmente. Una historia bastante larga, por cierto, ¿no? No se me quedó, yo solo una leída le pegué. Tampoco que lo estudié como la Biblia, ¿no? Pero bueno, puedo hablar de varias de esas historias. Pero es historia. Y habla de, por ejemplo, que para aquí a América vinieron en la época de Noé, un poquito antes del diluvio, vino un señor que se llamaba Jared. Se montaron unos barcos y llegaron hasta este lugar, pues.
Que más adelante, en la época de Israel, vino Nefi y sus hermanos, ¿no? De ahí salen los nefitas, y que aquí tuvieron guerras y construyeron grandes ciudades, la gran ciudad de Saraemla, que es enorme, de la que hablan, ¿no? Bueno, entonces, dadas las historias que cuenta el Libro de Mormón sobre las grandes ciudades aquí en América, uno se hace la pregunta, oye, ¿podemos nosotros ir y escarbar a ver qué encontramos? A ver si encontramos las ruinas de Saraemla, porque no crean ustedes que ese es Tikal o Copán o esas grandes ciudades mayas. No, pues vamos a encontrar la ciudad de Saraemla. Busquemos, hay arqueólogos hasta para tirar con onda aquí en Estados Unidos. Y pues, nunca van a encontrar la ciudad de Saraemla porque eso no es histórico, eso es ficción, eso es que se le inventó a alguien. Ya, eso es porque José Smith era un escritor, porque el libro de Mormón es muy bueno, o sea, yo no estoy diciendo que sea malo, es muy bueno, muy genial. Pero entonces, a pesar de que es narrativa, igual que la Biblia, no tiene base histórica, o sea, no le encontramos nosotros eh, que arqueólogos digan, acabamos de descubrir la ciudad de Saraemla, acabamos de descubrir la ciudad de tal, acabamos de descubrir, ¿me entiende? Entonces, eso no lo tiene. En cambio, la Biblia sí. Digamos, cuando dice, hoy estaba leyendo en el libro de Josué, el cruce del Mar Rojo, digo, el cruce del río Jordán, que capítulo 3 cruce del río Jordán. Pues si quiere, vamos, el río Jordán está ahí, o sea, ese es un lugar histórico, o sea, ahí está. Menciona que Moisés murió en el monte Nebo, pues quiere, vamos, ahí está el monte Nebo. O menciona que las murallas de Jericó cayeron, pues, vamos, o sea, ahí está Jericó. O sea, es un lugar arqueológico que uno puede constatar la veracidad. Ahora, eso no significa que las murallas realmente cayeron cuando los israelitas gritaron, pero sí son lugares que uno puede conocer. De toda la narrativa que tiene el libro de Mormón, por ejemplo, no se puede encontrar ni una sola ciudad. O sea, de todo lo que narra y todo lo demás, no se encuentra nada que realmente constate y diga, sí, el libro de Mormón es un libro histórico. Conste, cuando digo histórico, no estoy diciendo verdadero. O sea, los teólogos tienen que diferenciar entre lo que es una verdad y lo que es algo históricamente real. Porque muchas veces algo puede no ser histórico y sin embargo transmitir en esencia algo real. Ok, no sé, eso creo que lo que acabo de decir es un poquito confuso, pero bueno. Hermano Raúl, me levantó la mano. Sí, hermano, yo entendí, ¿verdad? El video, los dos tipos alemanes que hablan sobre historias, ¿verdad? Ujú, Y hay que darle seguridad ahora. Nace la arqueología bíblica. Y pues entiendo, ¿verdad? Pero además, pienso yo que habían otras cosas, como por ejemplo se habla de documentos, ¿verdad? sí, Además de la arqueología, ¿verdad? Paralelo, habían documentos. Usted en las clases anteriores decía, tenemos 5.000 documentos, más dieciocho ok, mil tenemos por allá. Entonces, esta gente no leyó eso. ¿Verdad? A pesar de que era gente erudita, eh, o no quisieron reflejarlo. A lo mejor, si estamos hablando de eruditos, ellos consultaron fuentes, pero yo he escuchado que hay una Biblia etíope, usted mismo decía la Peshita, otros documentos históricos viejos que narran, ¿verdad? De alguna manera concuerdan esos hechos, concuerdan de que David existió, de que Salomón existió, de que el otro, que el diluvio. No sé, en algún momento yo le decía que aquí en Nicaragua, ahí en Rivas, hay un encuentro que se llamó el Encuentro de los Siglos. El conquistador se entrevistó con el cacique de Nicaragua, que se cree que ujú, vivía en la isla de Metepe. Y él, una de las preguntas que le hace el cacique de Nicaragua, y eso está documentado, ¿verdad?, por los españoles, ujú, es que si ellos conocían sobre el diluvio. ¿Verdad? Y ahí claro, está el monumento, usted va ahí a San Jorge, ahí está el monumento, y entonces, o sea, son fuentes, ¿verdad? Que se relacionan y que esta gente, estos dos alemanes, no vieron esas fuentes o no
dio apetito el comentarla, no sé. Bueno, es comprensible lo que ellos opinaban. Estábamos hablando de Julius Wellhausen, el primero que mencioné, Kraft, Wellhausen, bueno. Entonces, por decirlo así, es normal, ¿no? Porque lo que ellos están haciendo, ahorita voy a justificar un poquito lo que ellos hacen, es leer el texto con detenimiento. O sea, vamos a leer el texto, pero lo vamos a leer despacio. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno es un hombre de fe, como ese es mi caso, soy un hombre de iglesia. Y yo cuando leo el texto bíblico, yo digo, el texto es verdad. Y como ya tengo esa presuposición de que es verdad, ya los errores que pueda tener el pasaje ya no me caben en la mente. Ya, se los paso por alto. Pero ellos no son hombres de fe. Entonces, cuando ellos leen el texto, empiezan a notar ciertas cositas que, valga la aclaración, son importantes. Por ejemplo, en ciertos pasajes, ellos miran que el suegro de Moisés se llama Jetro, pero en otros pasajes miran que se llama Reuel. ¿Cuál es el nombre verdadero? A veces miran que el monte de Dios es el monte Sinaí y en otros pasajes dice que el monte se llama el monte Horeb. Entonces ellos dicen, ¿por qué esta cosa tan rara, no? En otros pasajes se mira, bueno, bien, que a Dios se le llama Elohim en hebreo y en otros pasajes se le llama Yahweh. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces se hacen estas preguntas, como estas que acabo de decir. Entonces ellos miran que la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en cierto sentido, tienen esa característica de que fueron, digamos así, compilados posteriormente y que no fueron escritos por Moisés como se pensó en su origen, como se pensaba en la tradición, sino que más adelante fueron escritos. Bueno, entonces ellos analizan, estudian y también estudian otro tipo de literatura. No crean ustedes que ellos simplemente imaginaron, ¿no? Esos son los grandes eruditos. Y luego, en base a eso, ellos llegan a una conclusión, y una conclusión que es bastante certera, al menos yo la manejo, que el Pentateuco y por lo tanto también el Antiguo Testamento recibió su configuración final un poquito antes del exilio o durante el exilio. Ahora, si estoy hablando en chino, me disculpan, ¿verdad? Pero o sea, si estoy diciendo cosas que, oye, ¿de qué está hablando este? No, no lo entiendo, ahí me perdonan. Pero simple y sencillamente, a veces uno piensa que la Biblia fue escrita mediante, se iba narrando, o sea que la historia que se va contando es la historia que se está escribiendo. Y realmente no es así, sino que la Biblia se escribe mucho después. Lo voy a decir de esta forma. Cuando los profetas hablaron, vamos a pensar en un profeta que les parece profeta Amós. Cuando Amós dio su predicación, Amós no escribió el libro de Amós. De hecho, cuando usted abre el libro de Amós, le dice, estas son las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, ¿no? Que vivió por allá. Entonces, usted dice, Amós escribió. No, Amós no escribió. Amós era un predicador. Amós hablaba. Y cuando hablaba y hablaba en contra del gobierno, y ustedes en Nicaragua saben lo que eso significa, pues, imagínense en Israel antiguo hablar en contra del gobierno, porque él era un profeta, pues resulta que lo mandaron a matar. Entonces, si lo mandaron a matar, pues ¿cómo pudo haber escrito? Entonces no escribió, simplemente habló, predicó. Pero a diferencia de nosotros, los profetas no improvisaban sus predicaciones, sino que ellos realmente tenían, por decirlo así, tiempo para configurar bien su predicación, eh, digamos, para hacerla bien bonita. Entonces, los discípulos de él fueron los que empezaron a escribir las predicaciones que su maestro en determinado momento había dicho. ¿Ya? Y las empezaron a escribir. Después, un escritor compiló, o sea, se puso, bueno, ¿qué predicó Amós? Vamos a ver qué hay, pero eso estamos hablando de unos 100 años después, 150 o más que todo, ya en el exilio, cuando se nota que lo que Amós dijo, de que ellos iban a ir al exilio, fue cierto, entonces empiezan a buscar, oye, queremos recuperar las predicaciones de Amós, así como usted puede recuperar los escritos de Rubén Darío. Entonces ya las ponen en conjunto, las
ponen en un librito, y eso durante la época del exilio. Entonces, así se escribe el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, una vez que ellos dicen, mira, esto se escribió de esa manera, en que es lo más probable, entonces, ¿qué tan seguros estamos de que lo que están contando realmente sucedió o simplemente eh, es una historia para transmitir una verdad existencial? O sea, te estoy contando una historia y aquí, para que los entendamos un poquito más, todos ustedes conocen la historia de la Caperucita Roja, ¿sí? De niños les contaron la historia de la Caperucita Roja. Bueno, pues hago la siguiente pregunta. ¿La Caperucita Roja es verdadera o es por decirlo de esta manera, transmite una verdad o no? Si usted desobedece a sus padres, ¿le va mal? Sí, porque en esencia ese es el mensaje de la Caperucita Roja. La mamá le dice, no te vayas por el bosque, pero ella se va por el bosque, porque no le hace caso a la mamá. Y le dice, no hables con el lobo, y luego te va a comer. Y pues cuando el lobo se le aparece, ella habla con el lobo. Entonces, el mensaje de la Caperucita Roja es, si desobedeces a tus padres, te va a ir mal. ¿Eso es verdad o no es verdad? Pero usted dijo, no, pero es que la historia no es cierta. Es que la historia no importa si es cierta o no. Lo importante es el mensaje que te transmite. Vamos a la Biblia. ¿Cree usted que el hijo pródigo existió realmente? O sea, cuando Jesús dijo, mira, había un hombre que tenía dos hijos. Uno era un sinvergüenza, que era el chiquito, ¿no? Y se fue y vendió todo. En fin, el hijo pródigo. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿creen ustedes que ese hijo pródigo históricamente existió realmente? O sea, ¿fue real? Entonces ahí Jesús nos mintió. O lo que importa es el mensaje. O sea, solo estoy barajándola, ¿no? Entonces, claro, nosotros decimos, no, pues es que el hijo pródigo, si existió o no existió, no importa. Lo que importa es el mensaje y el mensaje es igualito, haya existido o no haya existido. O sea, eso es irrelevante. ¿Sí me siguen en la lógica que estoy utilizando? Bueno, pero el buen pastor que deja las 99 y se va a buscar una, ¿realmente existió o no existió? ¿O Jesús se lo está imaginando? ¿La viuda y el juez injusto existieron esos o Jesús se lo está, es producto de su imaginación y simplemente es una historia para transmitir un mensaje? Ok, ¿sí me entienden dónde va mi lógica? ¿Job realmente existió o simplemente es un personaje de ficción para transmitir un mensaje? No, ya te metiste con Job, o sea, ahí no te metas. Ese realmente existió. Bueno, si Job existió, por ejemplo, pues fue un hombre desafortunado que sufrió, ¿listo? Y su historia quedó registrada, pero ¿qué tal si Job no existió, sino es un personaje de ficción y aquí lo que importa es transmitir el mensaje de cómo hablar del sufrimiento del inocente? Y Job simplemente es representación o representativo de las personas que sufren. O sea, ¿cuántos inocentes sufren? Pero no creo usted que Job es el único. Hay mucho inocente que sufre. Por ejemplo, un niño que nace con cáncer, un niño que nace con SIDA. ¿Qué culpa tiene él de esa situación? Y sin embargo, nace y tenemos que hablar de ese sufrimiento del inocente a partir de esa experiencia. Entonces, la imagen de Job se repite constantemente. Pero, por ejemplo, ahorita que hay una guerra, pues Estados Unidos mandó un misil, y sabemos que fueron ellos, porque son los únicos que tienen estos misiles, eh, Tomás, no sé qué, cómo se llaman estos misiles, ¿no? Pero este misil lo mandaron y cayó sobre una escuela de niñas allá en Teherán, ¿no? Todas las iraníes, las muchachitas. ¿Qué culpa tenían? Pues no tienen ninguna culpa. Bueno, que el régimen de los talibanes dicen es malo, pues sí, pero pues yo no me voy a meter a ese rollo, ni voy a decir que son buenos, yo qué sé. No estoy aquí para juzgar eso, pero estoy seguro que las niñas no tenían ninguna culpa del régimen que tenía. O sea, ¿qué culpa tiene uno de vivir en un país donde hay una persona que es un dictador y hay otro imperio que quiere quitarlo de allí? Y pues mandan el misil y le cayó ahí. Entonces, ¿cómo podemos hablar del sufrimiento del inocente? Entonces el autor dice, bueno, hablemos de un hombre que sea justo y le pone como nombre Job, pero se lo está inventando. ¿Qué les parece mi teoría?
Bueno, por ahí va el pensamiento de Bellhausen y por ahí va o sea, para que ustedes se ubiquen, así es como va el pensamiento de ellos. Entonces dice Bellhausen, no, mira, todas esas historias del Antiguo Testamento, pues no está diciendo él que son mentira. No está diciendo que son mentira, está diciendo que son ficción, que no existieron realmente, sino que te está contando la Biblia eso para transmitirte un mensaje más profundo, un mensaje sobre Dios. Entonces, por ejemplo, ¿qué mensaje me transmite a mí el diluvio? Y el hermano Raúl, sí está Raúl, sí, que se había desconectado, ¿cierto, hermano Raúl? Se le cayó la red, ¿no? ¿Qué mensaje me transmite? Me pareció, no sé si, pero mensaje me transmite a mí el diluvio? Uno dice, pues el diluvio te transmite la severidad de Dios. Bueno, ¿existió o no existió? Entonces Bellhausen va a decir, bueno, esto es irrelevante si existió. O sea, no crean ustedes que él no sabe que existen, por ejemplo, historias sobre el diluvio, porque aunque él no haya sabido esa entrevista con Nicarao, ¿no? Aunque él no haya sabido de esa entrevista, él sí conocía los grandes relatos épicos de el Medio Oriente sobre el diluvio. Muchos pueblos siempre dataron el diluvio, o sea, incluso los mayas tienen un registro de eso mismo. Y lo mismo por los babilonios, los egipcios, todos esos pueblos siempre relataron la existencia de un diluvio y muy detallado. Bueno, entonces él sabía eso, pero dice, mira, esto está en la Biblia para transmitirte un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Bueno, que Dios es sumamente severo y si quiere te destruye, ¿no? Entonces, esa es la forma en que Dios actúa. O la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que no existieron, sigue diciendo Bellhausen, pero eso no significa que sean una mentira, solo es que históricamente no existieron. Están allí para transmitir un mensaje que Dios castiga. Eso es. Israel nunca estuvo esclavo en Egipto, esa es una historia que también se contó para enseñarte que Dios está del lado de los oprimidos, de los esclavos, en contra de los poderosos que oprimen al pueblo. Bueno, ya te estoy contando más o menos cómo va la cosa. Eso es lo que ellos dicen. Incluso este Rudolf Burman va más allá y él empieza a desconfiar incluso de las historias del Nuevo Testamento. Jesucristo no resucitó. Eso no resucitó, eso lo contaba la iglesia para dar esperanza al pueblo. Esperanza, bueno. Entonces, uno, eh, por decirlo así, no los entiende, pero es porque uno no está en el pensamiento de ellos y porque uno no está en la moda de ellos. Y en la moda de ellos, pues un hombre moderno ya no puede creer en ángeles, en demonios, en posesiones, en espíritus, en todas esas cosas, ¿no? Porque una persona racional no va a creer en lo sobrenatural. Ese es el eslogan. Y aquí me encanta a mí esta figura de Alroyd, ¿no? ¿Por qué Alroyd? Alroyd no es alemán. Bellhausen y Rudolf Bultmann son alemanes. Alroyd es gringo. Y los gringos son muy prácticos. O sea, son otro pensamiento, son otro rollo, ¿no? Entonces son muy prácticos. Y Alroyd dice, ¿sabes qué? Dejemos de estar especulando tanto. Pues, leemos la Biblia, sí, está bien. Y todo lo que ellos han dicho está interesante. Pero, ¿sabes qué? Vamos a buscar las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque así sabemos si realmente existieron o no. O sea, vamos al Medio Oriente y escarbemos un poco. ¿Qué te parece? ¿Existió un diluvio? Pues vamos y escarbemos. ¿Cómo vas a escarbar? No escarbemos, porque si hubo un diluvio, tuvo que haber dejado un sedimento sobre, o sea, hay una placa, o sea, mejor dicho, yo no sé si a ustedes les gusta mucho la arqueología o la geología sobre todo, pero la geología es bien interesante. O sea, escarbamos y nosotros vemos, usted va a Guatemala, por ejemplo, en Guatemala usted escarba y en Guatemala hay una cosa que se llama material selecto. Yo sé que eso no lo van a conocer en otros países porque solo Guatemala lo tiene. Material selecto con el que hacen los bloques. O sea, es una arena blanca, como pomía. Y si usted va a Honduras y escarba, nunca va a encontrar esa arena blanca, solo está en Guatemala. Entonces, la teoría es que esa arena surge de la erupción del volcán de Atitlán, ¿no? Entonces, pues escarbemos a ver si es cierto. Vamos y comprobemos. Esa es la idea de ellos. Vamos y comprobemos. Escarbemos y a ver todo lo que dice la Biblia
vamos y veamos si podemos encontrar evidencia. Y así es como Albright va a crear una cosa que se llama la arqueología bíblica y empiezan a darse ciertos eventos, ciertas, o sea, ciertas cuestiones que van verificando lo que nosotros pues hemos creído por fe, pero que no teníamos una prueba contundente para decir si era real, si existía. Entonces, por eso es que ellos, por decir así, encuentran estatuillas, tamañito de Baal, y dicen, oye, Baal sí existió. Pues sí, mira, Baal sí existió. Bueno, entonces la adoración a Astarte también. Pues sí, había todo este tipo de idolatría en el mundo antiguo. ¿No? Pues nosotros no lo sabíamos, pensamos que era puro cuento, pura especulación, o que era una historia. Pero yo sí quiero recalcar, pues, que cuando estos críticos bíblicos, como Bellhausen y Rudolf Pullman, eh, no creían en esas historias, no creamos que ellos eran tontos, o sea, que ellos no leían la Biblia, leían su Biblia. O sea, y este Rudolf Bultmann, aunque no creía en la resurrección de Jesucristo, él todos los días leía su Biblia y predicaba muy generalmente. Y usted dice, pero ¿qué predicaba si no creía en eso? No, él predicaba y sus predicaciones eran muy buenas. O sea, es que escribió un libro que se llama Teología del Nuevo Testamento, más o menos 300 páginas. Entonces, tratando de decir cuál es el sentido del Nuevo Testamento real, tenía toda una idea sobre eso, pero son personas que se entregan a la academia y que estudian, pero les falta la cuestión práctica. Y eso sí me encanta a mí, porque nosotros teorizamos mucho. O sea, ustedes, por ejemplo, están aquí en una escuela bíblica, ¿no? Y entonces teorizamos mucho. Decimos, bueno, Selvin nos está enseñando esto. Yo no enseño cuestiones prácticas, mucho, mucho es teoría, mucho es historia. Pero luego usted dice, mira, me van a enseñar métodos de evangelismo. Oh, qué bien, te enseñaron 10 métodos. ¿Y cuál de esos funciona? Bueno, póngalos a prueba. A ver si funcionan o a ver si son puro cuento. A ver si realmente no se produce ningún crecimiento en la obra. Pues practiquemos. Y ese es el logro que yo quiero marcar ahí en este. Bueno, entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad? De que la Biblia es un libro histórico que está basado en cuestiones históricas, o sea, que realmente existieron. Pero cuidado con eso, porque el hecho de que sea histórico muchas veces le quita lo teológico. Am, Antes de avanzar hacia ese punto, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Hermano, no Hermano una Servi, pregunta. ay, perdón, Hermano Nidia. Neira, dele. perdón, no levanté la mano. No, buenas noches, hermano Servi, buenas noches, hermano. Hermano, ¿está bien este pensamiento que tengo en el estudio de naturaleza histórica de la Biblia? Que la Biblia es un libro de historias fantásticas con pruebas arqueológicas que aún hoy en día se descubre varios escritos, utensilios, etcétera. Podemos decir en conclusión, bueno, yo de lo que entendí el video y gracias también a este tema, hermano, como usted bien decía, pues con mi esposo nos pusimos a ver videos, ¿verdad? Así como usted dice, canales, ¿verdad? Y a ver un montón de fantásticas evidencias, ¿verdad? Que hasta hoy en día, pues muchas Sí, personas arqueológicas están descubriendo cosas fantásticas y qué bonito saber eso, ¿verdad? Que también la Biblia pues tiene veracidad, como usted decía ahorita en la clase. Gracias, sí. hermano. Qué bueno, realmente, miren, yo simplemente les arrojo a ustedes la información inicial. Ustedes pueden meterse. YouTube, mira, YouTube no es una fuente tan certera, porque ahí cualquiera publica y publico yo. Ahora, yo publico cosas que creo que son ciertas, pero, ay, Dios santo, he visto yo tanta cosa que se dice, entonces uno no puede escarbar, pero sí puede hacer uso de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial sirve para eso, mucho. O sea, usted dice, ¿para qué funciona ChatGPT? ChatGPT te da clases. Y es que lo que tiene el ChatGPT, que no tiene el buscador de Google, pero bueno, Google sí tiene una inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, yo sé que ustedes me entienden de qué estoy hablando, ¿cierto? Bueno, entonces, con el ChatGPT, ese es mi maestro. O sea, todo el tiempo yo le pregunto cosas que no sé, cosas que no sé. Ahora, si yo busco en Internet, en el buscador de Google, me van a aparecer noticias verdaderas, me van a aparecer noticias falsas. Si yo busco en, ¿cómo se llama este? En YouTube.
me van a aparecer videos, algunos son muy buenos y muy certeros y otros no. Pero como yo no soy un erudito en el área que estoy buscando, es decir, yo no busco sobre arqueología bíblica, yo busco sobre un tema que yo desconozco. Entonces, en ese sentido, pues yo no sé si me están dando gato por liebre, si realmente me están contando la verdad o nada más me están vacilando. Y en ese sentido, el ChatGPT sí me sirve bastante porque yo le hago la pregunta, ¿qué opinas de tal teoría? Entonces, a veces él me dice, no, mira, eso es es una noticia falsa que se divulgó, o sea, eso no es cierto, o no hay evidencia para eso. Incluso se murió fulano de tal, o resucitó Jerry Rivera, no, Jenny Rivera, ¿no? Jenny Rivera, ¿te acuerdan que hace algún tiempo estaba ahí, que estaba viva y que había fingido su muerte y que la estaban echando presa y que no sé qué, ¿no? Entonces yo le pregunto al ChatGPT, oye, ¿qué es cierto hay en eso de que Jenny Rivera realmente está viva? Y me dice, no hay, o sea, son algunos videos que dicen eso, pero no hay evidencia. No ha activado su cuenta de Facebook, no ha activado. O sea, él que él busca, ¿no? Él hace todo ese trabajo que yo podría hacer en 8 días de investigación, lo hace en un minuto. Entonces, no ha activado su cuenta de Facebook, así de que está muerta. ¿Ah? No hay evidencia que esté viva. Ok, entonces te están mintiendo. Sí. Ok, pero en cuestión arqueológica también. Entonces usted dice, oh, yo quiero saber quiénes son los fariseos. Ah, bueno, pues busque en el ChatGPT, ¿quiénes son los fariseos? Cuéntame y le va a arrojar un montón de evidencia. ¿Ok? Eh, entonces, sí, vamos por buen camino. No se queden con lo que yo les estoy diciendo. Ahora sí, hermana Nidia, ¿usted era la que estaba hablando? Sí, sí, Nidia. Sí, hermano, muchas gracias por el detalle que dio de las explicaciones basado a lo que se pegaba estos dos señores alemanes, porque la verdad es que ayuda mucho a explicar cuando uno está conversando con personas que siempre están atacando la veracidad de la Biblia y Ujú, utilizar esa explicación de esto se escribió, si ya no lo quieren ver como algo veraz, sino como lo que quieren tratar de decir. Porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre mencionan es, dicen que en la Torre de Babel existían todos los idiomas, pero el español, las lenguas romances existieron en tal año. Entonces es falso de que en la Torre de Babel existían todos los idiomas. Y también, bueno, en realidad Jesús siempre hablaba también en parábolas. Y ujú. nosotros también solemos utilizar muchas frases para poder dar a explicar o que otras personas, nosotros los nicaragüenses utilizamos muchas figuras del béisbol. Lo puso en 3 y 20, lo puso, o sea, para poder que las otras personas entiendan. Entonces creo que ese detalle, hermano, ha sido muy útil. Muchas gracias. Ok. Un consejo sí es, por ejemplo, yo siempre digo, no defienda lo de indefendible, ¿va? Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Resulta que sí es cierto, en la Torre de Babel no existía el español. Y eso un lingüista pues lo sabe. El primer texto en español en ser escrito fue, lo dijimos creo que la semana pasada, ¿no? El Cantar del Mío Cid en 1200. Ok, ¿por qué los idiomas evolucionan, cambian? Entonces hay un momento que nacen las lenguas románticas o romances, ¿verdad? Las lenguas románicas, quería decir, ¿verdad? Que realmente así se llamaban antiguamente, románicas porque vienen del romano, que nosotros llamamos a eso el latín, pero ellos le llamaban romano. De ahí viene el nombre rumano, también la Rumanía, es el último país que heredó el nombre de Roma. De ahí viene. Ok, ellos hablan una lengua de romance. Entonces, claro, hay idiomas que nacen. El inglés es un idioma que tiene una historia, o sea, nace. Hay un momentito en que nace y los lingüistas saben eso. Entonces, claro, cuando ellos van al relato de la Torre de Babel, hay algo ahí que les hace un eco en el oído y dicen, oye, esto no, como que no tiene sentido, ¿no? Oye, ahora, si yo, por ejemplo, le digo a una persona así, mira, realmente el español sí estaba en la Torre de Babel. Ok, entonces él ya me tomó a mí por ignorante. Ya yo no logré convencerlo, ya, de mi punto. Ahora, cuando nosotros estamos evangelizando, pues, creo que ese es el contexto. Una de las cosas que a mí me sirve mucho a la hora de evangelizar es notar
la honestidad de la persona con la que yo estoy hablando. Es decir, muchas personas simplemente van a contraargumentar porque le da la gana. O sea, mejor dicho, bueno, y entonces yo no va a haber ningún argumento que lo va a convencer. O sea, ningún argumento lo va a convencer. O sea, eso no importa. Él ya se figuró una idea y esa idea va a permanecer. Listo. Pero a veces no es así. A veces uno sí se topa con personas sinceras que quieren saber y escuchar. Listo. Entonces con ellos sí uno puede decir, ok, vamos a hablar, vamos a dialogar sobre el tema, ¿no? Ahora, cuando algo está en la Biblia, ok, corto y cambio. Miren, dos cositas quiero mencionarles, que quiero que me capten. Esto sí es importante. Que algo esté en la Biblia no significa que ese algo es históricamente cierto. La Biblia es un libro histórico y eso significa que la mayoría de sus historias pueden ser rastreadas históricamente, pero no todas sus historias son verídicas, históricamente hablando. Por eso les pregunté a ustedes, ¿el buen samaritano existió realmente o es una ficción? Realmente, si es una ficción o si existió realmente, es completamente irrelevante para el punto. Ya, o sea, usted puede decir, sí existió, ok. O usted puede decir, es una ficción y el sentido del texto es el mismo. O sea, Jesús está poniendo un ejemplo de cómo se debe amar al prójimo. O sea, ayuda al que lo necesita. Entonces, si usted dice, no, eso no existió, pues no importa. O sea, no te cambia. Entonces, si yo me pongo a defender, el buen samaritano realmente existió. No, pues entonces me van a ver como ignorante y no gané nada. Porque ahí el punto no era ese. Ahora, si usted dice, por ejemplo, Jesús no resucitó, bueno, es que eso sí es central, porque Pablo, por ejemplo, dice que si Cristo no resucitó, ¿qué estamos nosotros esperando? O sea, porque yo estoy esperando eso, ¿no? La resurrección nuestra al final. Si Cristo no resucitó, pues yo tampoco. Y si yo no resucito, pues yo no veo, mejor apague y vámonos. Y entonces es ahí donde yo no entiendo mucho la fe de Rudolf Bultmann. O sea, no crees en la resurrección de Cristo, no. No crees en tu resurrección final, no. No crees en ángeles, no. No crees en nada de esto, no. ¿En qué crees? Bueno, yo creo que el cristianismo es una buena religión para nosotros. No, apague y vámonos. Pablo mismo lo dijo, si en esta vida nada más esperamos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ni disfrute la vida, pues. Yo aquí absteniéndome o sea, como decía un hermano, si se van a ir para el infierno, váyanse bien contentos. O sea, disfrute la vida, va a ser bien contento. Pero, o sea, ¿qué sentido tiene? Yo no le encuentro mayor sentido. Entonces, son doctrinas fundamentales. Entonces, hay cuestiones que yo tengo que defender históricamente, es decir, eso sí existió. Pero hay cuestiones que no son tan importantes, que no debería yo de gastar mucho tiempo. Ahora, la segunda cosa que quiero mencionarles es que muchas veces cuando nosotros tomamos la Biblia como histórica, que es lo que es el tema de hoy, nos olvidamos que las cosas que están escritas en la Biblia no están escritas solamente porque sucedieron. Y a eso va nuestro siguiente tema. Van a ver ustedes. No es simplemente porque sucedió. Bueno, mil cosas sucedieron y no quedaron escritas. O sea, he estado leyendo la historia, sí, esta semana que pasó, este mes que está pasando, sí. Hemos estado aquí con la iglesia leyendo el Pentateuco. De hecho, ya terminamos ayer, terminamos de leer Deuteronomio. Empezamos en febrero. Imagínense, ya a mediados de marzo ya leímos todo el Pentateuco. Listo. ¿Cuánto? Mes y medio, ¿cierto? Y note usted que, bueno, prácticamente en el último mes leímos la historia del Éxodo. 40 años que Moisés pasó con el pueblo en el desierto. Y nosotros lo leímos en un mes. ¿Usted cree que la Biblia anotó todo lo que pasó en 40 años? Si hubiera anotado todo lo que pasó en 40 años, necesitaríamos 40 años para leerlo, ¿cierto? Así que no anotó todo. Ok, si no anotó todo, ¿qué anotó? O sea,
Dicho de otra manera, si usted me va a contar, vamos a decir, usted tiene, eh, cuando yo evangelizo, yo no sé por qué estoy metido hoy con el evangelismo, pero cuando yo evangelizo a alguien, me gusta a mí tener tiempo. Entonces, generalmente le digo, deme chance, quiero contarle de la Biblia y contarle mi historia, ¿no? Eh, Me permite venir a su casa durante 8 sesiones de 1 hora. O sea, yo no le digo, hey, déjenme, en 15 minutos yo le explico. ¿Puedo venir? Y entonces poco a poco yo le voy explicando, pero al mismo tiempo no me gusta ir indefinidamente. O sea, llevo 15 años hablando con este. No, mira, deje de estar hablando con él. Entonces, déjeme que en 8 sesiones de 40 minutos o si 1 hora, no más, yo le voy a explicar a usted. Listo, me encanta así. Bueno, pero si yo le digo a usted, fíjese que de mi tiempo usted solo tiene 5 minutos. Yo me voy de viaje, nunca más lo voy a ver. En 5 minutos, cuénteme lo que tiene que decirme. Usted va a empezar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No lo va a hacer, porque no va a gastar, usted tiene tiempo limitado, ¿sí? Entonces usted va a escoger lo más importante de acuerdo a su propósito. Muy bien. Entonces, eso significa que el autor del Pentateuco decidió que ciertas cosas nos iba a contar y ciertas cosas no nos iba a contar. Ahora, no porque esté guardando secretos, sino porque nos va a contar aquellas cosas que a él le interesan. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Juan, por ejemplo, dijo y utilizó una hipérbole. Jesús hizo muchas otras cosas que yo calculo que si se escribieran una por orden no cabrían en el mundo de los libros. Así dijo. Pero estas que yo escogí, ay, pero ¿por qué las escogiste? O sea, ¿qué poder tenías? Bueno, el autor tiene el poder de escoger las que va a contar. Ahora, las que va a contar tienen un propósito. Y lo que yo no quiero que ustedes, enfatizando el punto histórico, pierdan es eso. Es decir, me cuenta esta historia, sí, pero ¿por qué me la cuenta? ¿O para qué me la cuenta? Y eso sí es fundamental, porque eso te está marcando el propósito, o sea, ¿para qué te está contando una historia? ¿No? Ahora vamos a la Torre de Babel. ¿Para qué contó esa historia? Pues la contó porque pasó. De muchas cosas pasaron, no las contó. O sea, no todo lo que pasa cuenta. ¿Qué es lo que cuentan? Lo que creen que es importante. Bueno, pensemos un poquito. ¿Para qué? Bueno, porque ahí surgieron los idiomas. Espérate, no te lo está contando por eso. ¿Cuál es el punto? Yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, hay un pasaje que me llamó la atención. Dice, dentro del mensaje que da Moisés al final del Deuteronomio, dice, cuán bellas son tus tiendas, oh Israel, no noto iniquidad Dios en ti. Oh, Israel es perfecto, sí, pero me acaba de contar que este pueblo de Israel era más rebelde. No, te contó las historias de la rebeldía, pero no te contó las historias del arrepentimiento, de la piedad, de la devoción. O sea, no te contó las buenas historias, te contó las malas. ¿Y por qué me contó las malas? Léete primero a los Corintios capítulo 10. Ahí te va la explicación de por qué te contó las malas. ¿Por qué no te contó las buenas? ¿Por qué no te contó que el pueblo era maravilloso? ¿Por qué te contó las malas? Primero a los Corintios capítulo 10. Entonces, eso no me va a explicar a mí la Torre de Babel, pero me da una idea de, no, me está contando la historia de la Torre de Babel por alguna razón. Me está contando la historia de Abraham por otra razón. Me está contando la historia de José por otra razón. O sea, todo eso me está instruyendo, pero no me está contando la historia de José para que yo la aprenda, sino para que yo viva mi fe a la luz de esa historia. O sea, José es un hombre justo y está en la cárcel. Bueno, y yo aquí molesto porque estoy pobre. Ve, porque si soy justo, entonces no debería estar pobre. Espérate. José te enseña una cosa bien importante. Tenía que estar en la cárcel, ¿cierto? De hecho, le interpreta bien el sueño ¿cómo se llama este? Al copero y le dice,
cuando te restituyan tu puesto, acuérdate de mí, sácame de la cárcel. Y el copero le dice, oh, ok, yo te prometo que me voy a acordar de ti. Sí, el copero se le olvidó, se le olvidó. Allá más adelante, cuando el faraón tiene sueño, dice, oh, yo conozco uno que, ay, Dios, ahora me acuerdo de mis pecados. Ay, cómo me fui a olvidar del pobre José. Si se hubiera acordado de José, le hubiera sacado de la cárcel. José hubiera ganado su libertad y vámonos. ¿Para dónde? A saber para dónde. A la hora que el faraón lo necesita, no encuentran a José por ningún lado. Así que Dios lo necesita guardadito en la cárcel para un propósito más adelante. Esto es bien interesante porque cuando nosotros vivimos nuestra vida así, la entendemos mucho mejor. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás allá? ¿Por qué esto sucede? Y en vez de decir, oye, qué mal, no, usted dice, no, es que Dios ha de tener algún propósito conmigo, lo que yo no lo he entendido. Pero más adelante voy a entender por qué me suceden las cosas que me suceden, en el momento que me suceden. Aquí porque Dios tiene un propósito para uno. ¿Por qué razón te dejó el bus? Bueno, tal vez hay alguien en el siguiente bus, pues uno siempre piensa en la tragedia, porque le iban a ir los frenos, y iba a accidentar y yo me salvé. Pues posiblemente alguien en el siguiente bus necesita que tú le hables. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo leemos la historia de Felipe? Dice que el espíritu lo tomó y lo puso en el camino y le dijo, pégate ese carro y háblale al eunuco, ¿cierto? Bueno, entonces usted ya se la imaginó bien bonita. El espíritu agarró a Felipe allá donde él está, Cesarea, y voló en el cielo. Voló, 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 voló y lo puso ahí. Ah, qué bonito. Felipe no camina. Felipe no camina, ¿cierto? Entonces, porque aquí yo me transito en el metro. Entonces, a veces yo me duermo en el metro porque termino bien cansado, ¿no? O sea, día de trabajo, pues tengo bien cansado. Entonces me siento en ese asientito y como ahí, aquí va a oscuras, o sea, va en un túnel, entonces uno no está mirando ningún paisaje, uno solo mira como usted está cerrado, como esté en la cárcel, ¿no? Cierro los ojitos, ¡pum! Cuando los abro, y ya me pasé de mi parada. Y usted eso no lo puede parar como un bus, aquí me apio, así me dice, aquí me apio, ¿va? Entonces, usted no puede pararlo. Sí, sigue, se va hasta la estación, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué me pasó esto? Bueno, ¿será que así le pasó a Felipe? O sea, usted piensa que el espíritu lo llevó en el aire. ¿Qué tal si Felipe, por ejemplo, de alguna manera perdió, se metió al desierto, o sea, anda perdido, no tiene ni idea de dónde aparece y va, de repente va caminando y camina y camina y camina y camina 2 días, usted no sabe cuánto camino. Solo estoy especulando, no me va a creer que yo estoy contándole cómo fue. Y de repente apareció en el camino y, oh, al fin, sí, es que aquí te necesitaba Dios. O sea, aquí te necesitaba Dios para esto específico que ahora va a suceder. Para eso Dios te preparó. Interesante, ¿no? O sea, cómo uno puede vivir su vida así a la luz de José. Y así, eso es lo que le estoy diciendo a usted de cada historia bíblica. O sea, no solamente enfocarnos en realmente sucedió, sino por qué sucedió. ¿Qué? ¿Para qué te tenía Dios aquí? Este es el punto de José. O sea, José tenía un sueño, ¿recuerda? Que decía que se inclinaban ante sus hermanos. Hay un momentito en que sus hermanos se inclinan ante él. Eso está narrado en el libro de los de Génesis. Entonces, yo no sé si José cuando está mirando esa escena, mal que los hermanos se inclinan, dice, no era lo que yo había visto, ¿sí? Pues Dios tenía este plan para ti. No sé cuántas veces renegaste de la mala fortuna, pero ya ves que tenía un plan para ti. Tocaba seguir el plan de Dios. Que a José se lo estaba revelando, pero a mí no me lo ha revelado todavía el Señor. ¿Qué plan tiene para mí? Entonces debo estar a la expectativa. Entonces, importante eso. O sea, sí defendamos lo histórico, pero no nos concentremos nada más en lo histórico. Ahora, si la pregunta de ustedes es, ¿qué tiene que ver eso de las lenguas? O sea, eso de que Dios confundió las lenguas en Babel, ¿no? Y que de ahí se esparcieron los pueblos a las diferentes naciones. Bueno, realmente esa situación de la Torre de Babel tiene, ay, eso me da a mí para unas 4 o 5 predicaciones con temas diferentes. Y ninguna de ellas va a decir el español surgió ahí. O sea, eso, o sea, mejor dicho, no, no necesito decirlo.
ni constatar la veracidad histórica, ¿no? Tiene mucho de importante y mucho, a veces esas historias no nos hablan tanto del pasado como de nuestro presente y de nuestra psicología, de lo que nosotros somos, o sea, de lo que nosotros somos. O sea, los de la Torre de Babel estaban haciendo una torre. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? para llegar al cielo y Dios, o sea, eran soberbios, eran, Ok, esa palabrita me gusta. Es que ellos dicen, hagámonos un nombre. O sea, soberbios. Y usted lo puede leer ahí entre líneas. Hagámonos un nombre. O sea, glorifiquémonos a nosotros. Entonces Dios dijo, estos tipos no van a, estos van a seguir y se van a glorificar a sí mismos, así que confundamos. Y confunde. Babel significa confusión. Entonces confunde las lenguas de ellos. Y luego ellos ya no se entendían, pues, que hablaban diferentes lenguas, ¿no? Y como no nos entendemos, nos esparcimos por sobre la faz de la tierra. Ok, miren, ahí tenemos uno de los grandes pecados. O sea, ¿cómo se llama este? El glorificar a la humanidad o glorificarnos nosotros mismos. Eso es uno de los grandes pecados. Y a veces no le ponemos mucha atención. ¿Por qué razón Moisés no entró a la tierra prometida? Porque no santificó a Dios delante del pueblo. O sea, pequeño pecadito, ¿cierto? Pequeño pecadito que le costó la entrada a la tierra prometida. Y a veces uno dice, oh, es muy pequeño, pequeño para ti, pero para Dios no es pequeño, porque Dios dice, mi gloria no la voy a compartir, es con nadie. Ok, entonces vamos a edificar la iglesia más grande para que miren que nosotros sí podemos. Igualitos que las de la Torre de Babel. Y ahí está pintado, ¿no? Es que si los otros tienen 3 pisos, yo van a tener 4. Sí, igualito que la Torre de Babel, para que sepan que somos famosos. O sea, yo voy a ser el predicador. Me meto a esta escuela bíblica porque voy a ser el predicador más famoso que ha cruzado por este mundo. Ah, igualito que la Torre de Babel. O sea, ahí estás pintado, ¿no? Entonces, eso es un tremendo pecado que no lo miro como pecado porque no analizo el texto como debe ser. Ahora, la Torre de Babel tiene una conexión íntima con Abraham, porque ahí surgen las naciones, y luego Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? No existían, pero que existen a partir de Babel, porque antes de eso el pueblo era uno, es el texto, y una sola lengua. A partir de ahí nacen las naciones como tales. Ahora, en Pentecostés, la gente habla en lenguas. Noten la conexión de las lenguas de Babel con las lenguas de Pentecostés. Ahí hay una conexión. Aquellos querían hacerse un nombre y salieron esparcidos. Ahora los pueblos son reunidos en un solo pueblo. Todos los pueblos en un solo pueblo. Y utilizan las lenguas para la glorificación de Dios. De hecho, contrario a lo que a mí me enseñaron siempre en la iglesia, los apóstoles no utilizaban las lenguas para evangelizar. Ya me explicaban eso. Mira, es que antes, pues, usted sabes, para evangelizar un chino, un apóstol necesitaba para que iba a aprender el chino. Ay, eso cuesta muchos años aprenderlo. Entonces, el Espíritu le daba la capacidad de hablar en lenguas para evangelizar al chino. Pues sí, resulta que cuando usted lee el texto bíblico y aparece las lenguas, que solo aparece en Hechos en 3 lugares, en ninguno de esos lugares dice que ellos estaban evangelizando en lenguas. Dice que ellos contaban las maravillas de Dios. O sea, ellos estaban alabando a Dios y la gente los oía. Entonces, interesante, allá se hacía un nombre, aquí están exaltando el nombre de Dios. Eso es importante. Bueno, entonces les mando el siguiente video y eso es todo por hoy. Que el Señor los bendiga, hermanos. Llegamos a la hora en punto.